Bueno, en esta parte del laboratorio lo que se dispuso a hacer fue buscar una serie de conversores análogos digitales y básicamente teníamos que analizar sus características principales haciendo un cuadro comparativo como el que podemos ver en esta tabla. Principalmente las características que más llaman la atención a la hora de nosotros comprar un conversor sería de acuerdo a la aplicación que nosotros le demos a este. Un ejemplo claro sería es que los conversores de números de bits reducidos son para aplicaciones más básicas, mientras que los que usamos para las conversiones más complejas y que necesitan un rango de precisión más alto necesitan un número de bits mucho más grande. ¿Por qué? Porque el número de bits va a depender del número de muestras que se toma. En esta referencia del conversor que podemos observar acá, dice que tiene 10 bits, que tiene una frecuencia de muestreo de 40K y un tiempo de conversión de 20 microsegundos. El voltaje máximo, como pueden ver acá, no varía mucho entre los distintos conversores y el voltaje mínimo en este caso para todos va a ser tierra. Este conversor se podría decir que es un conversor básico. ¿Por qué? Porque este es de los que encontramos mucho en el mercado, siendo uno de los más utilizados para las aplicaciones de laboratorio como podemos desarrollar a lo largo de nuestra carrera. Otra característica que cabe señalar es que es la temperatura de operación de los conversores. Es muy importante tener estas características en cuenta a la hora de emplearlos. Más o menos estos datos nos los da el datasheet y de ahí podemos sacar una apreciación de cómo debemos trabajar bajo unas condiciones adecuadas. Como podemos ver acá, los interfaces y el tipo de conversión, tenemos uno que es la conversión serial, la conversión análogo digital, el conteo y el paralelo. Y finalmente en esta columna obtenemos los nombres de los fabricantes. Cabe mencionar que entre los fabricantes se destacan Texas, Analog Device Inc., NX Semiconductors, como unos de los más famosos a la hora de escoger el conversor adecuado. Para el inicio del laboratorio es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que nos ayudarán a hacer del laboratorio que salga eficiente, que salga correctamente. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero que todo tener en cuenta que la cantidad de bits con que trabajamos nuestro conversor era 8 bits, un rango de cuantización de 0 a 5 voltios y que iban en el puerto RA0 del conversor, que corresponde al pin 2. ¿Sí? Bueno, en este caso, como podemos observar, el puerto RA0 del pin 2 corresponde a la alimentación del circuito, que va a tener una entrada constante de 5 voltios y que posteriormente se va a variar de acuerdo a las exigencias del laboratorio. Después de esto pasamos a hallar lo que es el escalón de cuantización, que se halla de la siguiente forma. Después de tener presente estos elementos que son fundamentales para el desarrollo de lo siguiente, pasamos a determinar el nivel de cuantización, que es el rango de cuantización sobre el número de niveles. ¿Sí? En esta parte tenemos que emplear esta fórmula que es 2 a la n, donde el n es el número de bits del conversor, que para el caso, para poder sacar nuestro nivel de cuantización, usamos 8 bits, que anteriormente ya se había comentado. Entonces, son los 5 voltios sobre el 2 a la 8, que corresponden los 5 voltios al rango de cuantización y 2 a la 8, que es el número de niveles.
Y esto nos da 19,53. Esto nos daría el nivel de cuantización para nuestro laboratorio. Bueno, y a continuación a eso se explica cómo se ajusta el tiempo de muestreo en el dispositivo. Inicialmente el tiempo de muestreo se relaciona con la frecuencia del oscilador y se trabaja con un cristal de 4 MHz para poder funcionar. Por eso se coloca externamente y corresponde al ajuste. Entonces tenemos una frecuencia de 4 MHz donde el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia, lo cual nos daría una resultante de 250 nanosegundos. Esto multiplicado por los 8 bits de conversión nos daría un tiempo total de 2 microsegundos. Y es importante mencionar adicionalmente a esto las palabras digitales que podemos encontrar. Al principio, cuando la alimentación es 0 voltios, o sea el nivel es más bajo, tenemos un nivel digital que corresponde a la palabra binaria 00000000. Y el último nivel, lógicamente, debería corresponder a todos en unos. Estos son los rangos que podemos observar cuando se trabaja con 5 voltios, las palabras digitales.